Bien, y hoy vamos a hacer un tutorial de introducción para el mundo Boro o el mundo Ayo. Lo primero que vamos a hacer es quitar muchos tecnicismos y hablar de una forma más coloquial para que sea más fácil que lo entendáis. En vez de que si el bridge, que si tal, que si cual, que si el borotán, pues nos vamos a dirigir a las cosas de una manera un poco más coloquial para que sea más fácil de entender. Lo digo sobre todo para los puristas que se piensen que no sabemos lo que vamos a decir. Así que si veis alguna cosa cambiada es porque lo hacemos para que sea más fácil de entender. Lo primero que tenemos que entender que hay dos formas de trabajar en el mundo Boro o en el mundo Ayo. Y empezamos. Bien, primero tendríamos los que son compatibles con los formatos BilletBot o formatos Boro de toda la vida. Son depósitos más grandes y tienen más capacidad, y también hay en el mercado bastante más RBA, que RBA es el atomizador que va dentro de ese tanque. Y luego tendremos el formato .ayo, que es la versión que se inventó .mod para hacerle la competencia a los formatos que eran compatibles con BilletBot, que son depósitos más pequeñitos, exclusivos para sus modelos, y que es cierto que también tiene menos RBA en el mercado que los que son compatibles con el formato BilletBot. Continuamos. Dentro de los RBA nos los podemos encontrar de diferentes maneras. El RBA suelto, sin más, sin depósito y sin nada, lo que llamarían el bridge, el RBA, el cual siempre necesitará para trabajar con él un tanque o borotán, pero le vamos a decir su depósito. Luego tendremos los que vienen todo compuesto, es decir, su depósito, su tanque y su RBA. Estas dos cositas de aquí vienen todas juntas aquí puestas. Ventaja, si te estás iniciando y no quieres hacer una gran inversión, muy buena. Desventaja, que solamente lo vas a poder poner en este tanque. Ventaja de este, que lo podrás meter en ese tanque o en otro cualquier tipo de tanque. Ese RBA lo puedes meter en cualquier sitio y este está condicionado solamente a su estructura, que es su depósito y su RBA. Y siempre hay pues diferentes formatos, depende del fabricante. Este viene con el Raga, este viene con el Rincoe, pero ahora lo explicaremos. Muy sencillo, repasamos de nuevo. RBA, posibilidad de meterlo en cualquier tanque que tengamos. Composición toda conjunta, que es el tanque y el RBA unido todo en una pieza, en el cual es inamovible y se queda en su pieza. Así que vamos a ver qué más opciones. Lo de RBA lo podemos encontrar en single coil, como este, en dual coil, como este, o en el formato RBTA, como este. No olvidemos nunca que un RBA es lo más parecido a un formato como un RTA. Si os fijáis, en un RTA es un depósito donde tenemos una resistencia sumergida dentro de un líquido que no está completamente en contacto con el líquido, sino que tiene drenajes por una manera o por otra. Pues un RBA se asemeja muchísimo a un RTA, con la diferencia que nuestro RBA está metido dentro de un depósito, por ejemplo, como este, y él sí va a estar en contacto con el líquido dentro de este depósito, y por sus, en este caso, agujeritos de drenaje, recogería el líquido que hay dentro de nuestro depósito y lo suministraría a nuestra resistencia, y así conseguiríamos vapear con él. El sistema dual coil es lo mismo, pero con dos resistencias, y es muy poco frecuente. De hecho, en el mercado solamente hay 2 o 3 fabricantes que han trabajado en el sistema RBA los dual coil. Y el formato RBTA es el que más se asemejaría a un RDA, es decir, tendríamos nuestra resistencia en la parte más alta de todo el conjunto, por lo cual daría un poquito más de sabor, porque es el que más se asemejaría cuando estuviéramos vapeando con un
RDA. Y esas serían las tres opciones que tendremos para los sistemas compatibles con el formato VirexBox o Boro. Formato VirexBox porque fue la pionera, por decirlo de alguna manera, y entonces se le dice formatos compatibles con VirexBox o Boro. Bien, como hemos dicho, en el formato de RBA Single Coil, este que estamos viendo aquí, que es simplemente el bridge que le llaman el RBA, siempre va a necesitar un tanque. Y ahí tenemos varias opciones. Tendremos los tanques que se abren por la parte inferior, los tanques que se abren por la parte superior, los tanques con puertas de cristal frontal y los tanques con dos puertas de cristal, una frontal y otra trasera. En todas estas opciones de depósito podremos meter nuestro RBA. Cuestión de gusto, a quien le guste más de una manera o de otra, tienes todas las opciones disponibles. Para mí, los más bonitos son los de puertas de cristal delantera o doble, pero hay que reconocer que de los más prácticos y de los más estancos son o con tapadera superior, y los de tapadera inferior, si se queda bien agarrado la chimenea de nuestro RBA, podremos sacarlo y corregir el algodón sin perder el líquido. Bonitos, prácticos. Y también tendremos la posibilidad de trabajar con ellos como un claromizador, con resistencias comerciales o como un pod. Tanque, resistencia comercial. Y este es, por ejemplo, el SIT, que ya lleva su parte incluso de abajo para la regulación del aire, como casi todo. Así que tenemos todas las opciones posibles. Bien, y donde vamos a meter sea nuestro RBA, nuestro RBTA o nuestro RBA compuesto, pues tenemos varias opciones. Un AYO 18650 con batería al aire, 18650 con la batería cubierta, 21700 con la batería cubierta, 21700 con la batería al aire y 18650 o 21700 en mecánico, sin ningún tipo de electrónica. Todo de aquí para allá con electrónica, este 100% mecánico. Y por último, pero no menos importante, los dispositivos, pero con batería interna. Todas estas opciones de aquí son para meter cualquier de ellos en estos dispositivos. Opciones muchas, la que queráis, a vuestro gusto y preferencia. Una vez que tenemos claro qué tipo de dispositivo queremos y qué tipo de RBA o RBTA o claromizador queremos, es muy sencillo. Pondríamos en cualquier dispositivo nuestro RBA, como ya hemos explicado antes, no nos vamos a repetir. Y una vez que lo ponemos, tenemos que cerrar ese circuito para que la batería le dé corriente a la electrónica y por defecto nos llegue a nuestro RBA. Así que por la parte superior tenemos que cerrar de dos maneras. Tendremos esta rosca o nut o cada uno como lo quiera llamar, pero como hemos dicho lo vamos a hablar coloquial. Tendremos esta rosca que pondremos en nuestra parte superior y apretaremos hasta cerrar el circuito y veamos que hace contacto. Y simplemente tendríamos que apretar hasta que sellara todo el circuito y ya lo tendríamos operativo. Muchos traen alguna herramienta para poder apretarlo. Con una moneda de 5 céntimos también os puede valer. Estáis viendo que yo, por ejemplo, lo estoy haciendo con unas pinzas, así que lo podéis apretar con muchísimas cosas. Y ya cada vez más fabricantes te echan algún tipo de artilugio o de instrumento para que tú puedas apretarlo. Esa es una de las opciones. Otra opción son las roscas con el DRIT incorporado, que también hace la misma función, pero ya viene todo junto. En el otro, tú simplemente lo pones y puedes personalizar el drip que quieras. Aquí vendría sujeto a él. Y esta es la otra opción que tenéis a la hora de poder cerrar vuestro circuito de vuestro Boro o AYO
compatible con el formato BilletBot. Bien, y ahora tenemos los que son compatibles con el formato .io, que lo inventó Dotbot, y son los tanques más pequeñitos. Vamos a ver. Son tanques con una capacidad bastante inferior a los compatibles con el formato compatible con BilletBot, y también tienen menos variedad. Tenemos la posibilidad para ponerlo con resistencias comerciales, y depende de uno o de otro, vendrán de una manera o de otra. Y aquí podremos también utilizarlo como si fuera un claronizador con tu resistencia comercial, por si no te quieres exprimir mucho la mente o calentarte la cabeza. Tendremos también, para el que viene todo en el conjunto, el RBA junto con el tanque, como hemos visto anteriormente en los compatibles con BilletBot. Y luego tendremos la posibilidad de adquirir un tanque donde podamos meter un RBA compatible con el formato .io en cualquier otro dispositivo. Y ahora se está poniendo muy de moda los formatos que son compatibles para el formato BilletBot y para el formato .io. ¿Y cómo conseguimos esa transición? Aquí, como lo tendremos ahora mismo montado, esta rosca no iría de aquí, porque esta rosca es para el formato BilletBot. Generalmente las roscas para el formato .io son más gruesas y más largas. Para que veáis, la voy a cambiar en un momentito. Aquí, la vamos a cambiar en un momentito para que vosotros la podáis ver. Y esa sería la gran diferencia de una rosca a otra. Entonces, así sí lo tendríamos montado para que entre en este tipo de formato, que como estáis viendo por aquí, simplemente coges aquí y ahí lo tendríamos puesto. Y para hacerlo compatible con el formato BilletBot, simplemente pondríamos la chimenea larga, porque como son depósitos más largos, pues la chimenea se alarga, a diferencia de la otra que es más chiquitita, y la conexión inferior pasaríamos de este a este. Siempre se conserva el centro, la campana y el deck, y lo que cambia es la chimenea y la conexión inferior. Y ya podríamos pasar de esta combinación aquí a esta combinación aquí. Y tendríamos la compatibilidad tanto para el formato BilletBot como para el formato .io. Otra diferencia que hemos visto antes, que el poner siempre el .mod es porque es .io y fue .mod quien inventó esta película. No hay tanta variedad como en el otro de 21700, de batería al aire. Yo tengo, por ejemplo, un Monarch que no le he sacado porque lo tengo en el otro lado. Luego, si puedo, lo pondré también. Y otra de las ventajas que tiene es que en el formato BilletBot necesitamos la rosca de arriba para cerrar el circuito. En el formato .io no necesitamos la rosca va ya directamente integrada. Tú simplemente pondrías o quitarías tu drip. No tendrías que hacer como en el otro sitio. Y el depósito, a diferencia también que en el otro lado, lleva una protuberancia aquí en la parte superior, esta de aquí, por donde engancharíamos para coger, ponerlo y quitarlo. ¿Cómo? Este tetón es el que hace la fuerza de apretar, como la rosca de arriba, pero lo hace ese tetón, y entonces tú simplemente meterías ahí, lo que pasa que le revea, y tirarías de aquí y sacarías tu tanque. Y no necesitas tener la rosca de arriba, como hemos visto antes en el formato BilletBot. Este va a ser el primer capítulo de 3 que vamos a hacer de iniciándonos en el mundo io o Boro. Una de las opciones muy recomendables, aunque no es la panacea, pero es para saber si esto te va a gustar o no, porque aquí, como en todo, puedes gastarte lo que quieras, como quieras y cuando quieras. Pero para que no hagas un desembolso catastrófico, aquí tienes, por ejemplo, el Rincoe Manto, que trae todo lo necesario para iniciarte en el mundo io y saber si te gusta o no. Tiene su drip con su rosca, tiene su RBA con su tanque y tendría su io con electrónica y con batería semivista
para que también puedas jugar con tus grabs. Y esta sería una muy buena opción con un precio muy económico para que te inicies en este mundo tan apasionante. Bien, y este es el primer capítulo, como hemos dicho, de 3 que vendrán. Hablaremos de RBA, cómo van, cómo trastearlo con los RBTA, cuál da mejor rendimiento, y como último, setup y consejos para fuga, para sacar un setup en condiciones y trabajar en condiciones, porque mucha gente no termina de introducirse en el mundo Boro o en el mundo Ayo porque no encuentra un setup en condiciones o tiene ligeras pérdidas, fugas. Vamos a enseñar cómo corregir todo eso. Ahora, como primer capítulo, saber que tenemos los formatos BilletBot y los formatos .ayo y con qué RBA son compatibles y qué forma tiene cada uno y sus características. En el capítulo 2 avanzaremos un poquito más y saldré de dudas más todavía sobre este mundo. Así que atentos al canal, que luego vendrá el capítulo número 2. Nos vemos muy pronto y es un mundo muy apasionante. Un saludo a todos y hasta el siguiente capítulo de este mundo o introducción al mundo Boro o al mundo Ayo.